Bueno, pues bueno, muchas gracias. Agradezco a Juan Pablo y a Karina y a la asociación, a EGE, por darme este espacio para encontrarme con ustedes. Algunos de ustedes no me conocen, así que me presento muy rápidamente. Pues mi nombre es Gilberto Pinzón. Soy originalmente colombiano, pero pues vivo hace muchísimos años en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, donde tenemos 6 centros para la infancia. Tenemos operaciones también internacionales con nuestro programa BES, el modelo BES educativo, que lo están implementando en 8 o 9 países alrededor del mundo, en Argentina, por supuesto. Soy originalmente cirujano maxilofacial. Hice mi residencia hospitalaria en Argentina los años 89, 90, 91, 92 en Buenos Aires, en el hospital alemán en Pueyrredón, en Buenos Aires. Luego fui para Colombia, trabajé muchos años ahí, fui profesor universitario y luego nos trasladamos hacia los Estados Unidos, donde fundamos Education First, que ya lleva más de 20 años en operación. Tenemos, como les dije anteriormente, 6 centros para la infancia y un modelo educativo que se implementa en diferentes lugares del mundo. Un poco el objetivo de hoy es compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla. Lo que sería la planificación estratégica en momentos de crisis. En este momento ya están viendo mi pantalla. Bien, perfecto. Bueno, si les parece, comienzo, Juan Pablo. Bien. Me resulta un poco difícil el estar hablando como que estuviera solo, aunque donde sé que tenemos muchísima gente en el chat, hay más de 28 personas ya. Bueno, un poco entonces, creo que todos nosotros hemos hecho planificación estratégica. Todos la hacemos, todos somos dueños de alguna organización, operadores de colegios, y obviamente todos hacemos planificación estratégica. Un poco a lo que me voy a referir es fundamentalmente a la planificación estratégica en tiempos de crisis. ¿Qué cambia, qué se modifica y qué tenemos que, digamos, modificar, cambiar en términos de la circunstancia? Fundamentalmente vamos a hablar un poco sobre las diferentes etapas, muy rápidamente, sobre las diferentes etapas de la crisis y el manejo de cada una de esas etapas. ¿Cuáles son los fundamentos de planificar estratégicamente? Nosotros tenemos unos fundamentos un poco diferentes que compartiremos con ustedes. Vamos a hablar de esos elementos que hacen parte de la planificación estratégica y vamos a comprender cuál es nuestro rol como líderes, y nos enfocaremos fundamentalmente en 10 principios para el manejo de la crisis. Les voy a compartir unas diapositivas. Les pido perdón por las fotos, se fueron tomadas directamente sobre la pantalla, pero esto es un seminario muy interesante en el cual estuve ayer, que es con el grupo muchos de ustedes conocerán la publicación de The Economist. Y fundamentalmente este grupo hace un análisis sobre cómo ve el impacto de esta pandemia en el mundo. Lo primero que ellos nos dicen es que tenemos que tener en cuenta que todos estamos haciendo planes para 2 meses, 1 mes, 3 meses, 15 días. Y lo primero que ellos nos dicen es, esta pandemia vino para quedarse por un tiempo importante, que se estima entre 12 y 14 meses por lo menos, hasta que no encontremos una vacuna. Mientras no tengamos una vacuna, lo que se prevé, aquí muestro estas gráficas, ustedes creo que pueden ver la flecha que está en
de mi mouse en el computador. Este es el momento, digamos, en el que estamos, donde estamos en esta curva ascendente. Todos ya conocemos este concepto de aplanar la curva, y entonces en ese proceso de aplanar la curva, y ya algunos, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, ya estamos en mayo, y estamos hablando de que ya vamos a comenzar a abrir con unos recaudos, con unas guías por sectores, etcétera. Pero lo que se está preveyendo y lo que prevén los economistas y los epidemiólogos es que se prevé una nueva reagudización de este virus. Es un virus tremendamente contagioso. Y la información nos está diciendo que estas curvas, estas reagudizaciones pueden ser constantes y significativas. Así que nos están hablando de que no pensemos o no planifiquemos para los próximos 2 meses, sino planifiquemos y tengamos en cuenta que esto puede estarse repitiendo. Un elemento fundamental, y como les digo, esto es de ayer, de la revista Economist, es que lo que se conoce como el G7, las 7 economías, digamos, más grandes del mundo o de las más importantes, todas van a entrar en recesión este año, todo lo que continúa del año. Yo no sé cómo lo dicen en Argentina, pero en Colombia la gente decía que cuando en Estados Unidos se estornudaba, en Colombia nos daba bronconeumonía. Esto es un poco para hablar del impacto económico que este coronavirus traerá en el mundo, y lo cual nos implica una repercusión económica muy importante. Así que un poco la planificación tendrá que ver con estos números que nos están indicando cómo no solo los países del G7, sino los países del G20 también estarán en recesión, con excepción de 3 países que son China, India e Indonesia. Estas son las gráficas que ellos nos dan de cómo se pueden recuperar los países. Un país ellos hablan de una gráfica en B que dice las economías, por el cierre de las economías, este distanciamiento social nos hizo irnos, digamos, abajo, y en la medida en que vayamos abriendo, la economía se va a reactivar rápidamente. Esto es lo que ellos llaman una recuperación en B. Luego se habla de una recuperación en W o en W o en W, no sé, dependiendo cómo lo diga cada zona, que se podría decir que en la medida en que vamos a ir abriendo, la economía se va a ir reactivando, pero si vuelve a venir la reagudización de la pandemia, la economía volverá a caer y volverá a tener. Entonces esto se llama, esta forma, digamos, se llama la de W. Y la última sería la de la U, que sería la caída, una línea constante de recesión económica con un resurgir, digamos, lento y en el tiempo. En los Estados Unidos difícilmente se espera, por más de toda la actividad económica y toda la inyección de liquidez que se está dando en el mercado, de todas maneras no son muy optimistas en que la reactivación va a ser de este tipo. Se prevé que va a ser una reactivación más de este tipo o de tipo U. ¿Cuáles son los 6 elementos? Y esto lo hablo, digamos, para que lo tengamos en cuenta en todos los países, porque estos son los 6 elementos con los que ellos definen cuál puede ser la forma como se recupere cada economía. Uno de los elementos es qué tanta información, qué tantos datos, información tenemos sobre los efectos del virus en la región, en el país, en este caso, digamos, Argentina. ¿Qué tantos datos tenemos? ¿Qué tantos datos de contagio? ¿Qué tantos datos de morbilidad, de mortalidad, etcétera? ¿Qué tanto acceso a los test tenemos? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud? Si el sistema de salud tiene una sobrecapacidad, una capacidad para poder abordar el incremento, digamos, agudo de la infección y de los pacientes que la están padeciendo. Ya lo dije anteriormente, la capacidad para hacer testing, para probar qué tantas personas están contaminadas.
¿Cuál puede ser la respuesta del público y el manejo hacia la respuesta y el comportamiento público? El manejo de los impactos económicos, que es un poco, no sé cómo lo están haciendo en Argentina, sé que en varios países están tomando medidas económicas para tratar de hacer la situación un poco más llevadera. En los Estados Unidos se han ya aprobado más de casi 3 trillones de dólares en apoyo y aporte para los pequeños negocios. Todos nosotros hemos aplicado a estos incentivos y aparentemente están funcionando y se están repartiendo estos dineros que son fundamentales para mantener liquidez en el mercado, para mantener dinero en las casas de las personas, para que las personas puedan comer y activar la economía. Y el último elemento fundamental, que es cómo se manejarán otros elementos del impacto de la crisis en términos de otros elementos de salud. No sé cómo lo midan en Argentina, pero nosotros aquí sabemos que, por ejemplo, cada 1% de incremento de desempleo y aumenta el suicidio en un 10%. O sea, cada 1% aumenta el suicidio en un 10%, el suicidio por la angustia, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad de problemas de salud y problemas sociales que son inherentes al virus, que no son directamente causados por el virus, pero que son como consecuencia del virus. Entonces, todos estos elementos determinarán cuál es la capacidad de recuperación del país. Entonces, nosotros siempre hacemos, y sí, yo siempre hablo de la planificación del viaje como si fuera un crucero, un enorme barco de estos donde van 5.000 personas. Y el capitán del crucero tiene que determinar cuál es el viaje, a dónde quiere llegar. El capitán del crucero tiene que estar pendiente de cómo se dan todas las cosas dentro del barco, que dentro del barco todo funcione bien, pero el capitán del crucero tiene que estar mirando hacia afuera. El capitán del barco no puede, o el director de una organización o el líder de una organización no puede estar mirando dentro de su organización para que todo funcione bien. Tiene que todo funcionar bien dentro de la organización, pero siempre tiene que estar mirando hacia afuera cómo van las cosas. Digamos que estos son un poco los parámetros de la planificación estratégica en general. Son, digamos, estas tres áreas. La primera área es el área que para nosotros es fundamental, que es el propósito. O sea, yo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué existo? ¿Por qué decidí meterme en esto? ¿Para dónde quiero ir? ¿Y cuáles son los valores que me rigen? Algunos llaman a esto visión. Nosotros lo llamamos propósito y destino, pero si ustedes lo quieren tomar como misión y visión, que son los que van a determinar en conjunto con los valores cuáles son mis objetivos. Y hago mucho énfasis en que esto va a determinar los objetivos sobre mi planificación hacia dónde quiero ir, y los objetivos siempre son a mediano o largo plazo. Luego, ¿yo qué tengo que hacer para llegar a estos objetivos? Obviamente, tengo que alinear mis recursos, incluyendo los recursos humanos, estrategias, acciones y procesos para lograr estos objetivos. Alinear todo esto para que esto se dé. Y Tomás Alva Edison decía que sin ejecución, toda idea es simplemente alucinación. Nada sirve que nosotros hagamos todos estos procesos de generar ideas, de determinar objetivos, de hacer la planificación, organizar los recursos, alinear, etcétera, si nosotros no nos vamos a la ejecución, si las cosas no pasan. Entonces, en esto nosotros hablamos siempre de que hay que primero asignar responsables, hay que tener indicadores de gestión y de éxito. Es importante monitorear y hacer seguimiento. Revisión del plan para hacer reajustes, y hablamos siempre nosotros del ritmo. Luego hablaré un poco con más detenimiento de qué quiere decir el ritmo.
aquí quiero hacer mucho énfasis. Algunos de ustedes probablemente pueden llegar a conocer esta publicación. Esto es para mí uno de esos libros que cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier líder de organización debería leer. Este es un libro que ha sido un bestseller por muchísimos años y se llama la Estrategia del Océano Azul. De alguna manera, para resumir a qué se trata esta estrategia del Océano Azul, es que los empresarios, las empresas, las organizaciones, a veces estamos un poco encorsetados, metidos dentro de una caja que es la caja de la industria, la caja de ese sector en particular. Hay unos paradigmas que me dicen qué es lo que yo vendo, cómo lo vendo, cuánto se debe cobrar, a qué horas abro, a qué horas cierro, etcétera, etcétera. Vivimos muy preocupados de la competencia, vivimos muy preocupados de cuánto cobra, yo cobro más, un poquito más o un poquito menos, qué ofrece, yo ofrezco un poquito más o un poquito menos, tiene color rojo, yo tengo color verde. Estoy haciéndolo de manera simplística un poco para que entendamos cuál es la propuesta de la estrategia del Océano Azul. La propuesta del Océano Azul es: no se preocupe por la competencia. La competencia debe ser irrelevante y usted la tiene que hacer irrelevante. Usted tiene que enfocarse en cuál es la necesidad del cliente, cuál es la necesidad de la gente, cuál es la necesidad del mercado y sacarnos de la cabeza este parámetro. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra industria, la gente abre a las 7 de la mañana y entonces le preguntan a uno: ¿usted por qué abre a las 7 de la mañana? Porque el de allí abre a las 7 de la mañana, porque el de allí abre a las 7 de la mañana y porque el de allí abre a las 7 de la mañana. ¿Y cómo sabemos si el cliente no necesita que le hablan a las 5 de la mañana o a las 11? Entonces, lo que nos hace pensar la estrategia del Océano Azul es que hay que cuestionar los paradigmas de nuestro sector, que hay que olvidarse de los conceptos de la competencia. No se trata tanto de precio como de valor. Ellos hablan que el que no innova desaparece. La diferenciación es fundamental y nos da, si queremos ver cuáles son los ejemplos exactos de organizaciones que han aplicado el concepto de la estrategia del Océano Azul, son todas las disruptoras: Google, Uber, Facebook, todas esas empresas que salieron de la nada, que hoy tienen unos niveles de penetración en los mercados impresionantes, rompieron absolutamente todos los parámetros. Google salió ofreciendo cosas sin cobrar. Google salió ofreciendo cosas sin importar qué era lo que hacían los demás. Dijo, la gente necesita eso, lo mismo que Uber, más allá de que sea un tema cuestionado en muchos países. Y nosotros vemos el crecimiento de Uber y la penetración de Uber en los mercados mundiales en términos de, no sé, 2, 3 años, es increíble. ¿Por qué? Porque ellos no se preocuparon por qué era lo que hacían los taxistas, por ejemplo, en términos de transporte. Ellos lo que se preocupaban es qué es lo que necesita la gente. Y hay grupos que son: la gente es los que tienen los dueños de sus autos, de sus propios coches. Y la gente es los que necesitan moverse. Y los taxistas o los taxis, en el caso específico de pronto de Argentina, no sé cómo sea la situación, pero los remises o este sistema. Entonces, ¿qué es lo que dice la estrategia del Océano Azul? Es que tenemos que cambiar la mirada y la forma como hacemos las cosas. Hago mucha relevancia e importancia a este tema porque cuando hablamos de planificación estratégica en general, deberíamos estarnos enfocando en la necesidad del cliente, en la necesidad del mercado, en la necesidad de nuestros padres, en la necesidad de las personas a las cuales queremos servirles y despreocuparnos tanto de qué es lo que está haciendo la competencia. Otro elemento fundamental para nosotros, lo dijo Víctor Frankl, y para nosotros siempre es como un punto de referencia, y es: los que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo.
Entonces, cuando la gente le dice a uno, ¿cómo hago para hacer esto? La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo vas a hacer? Y ahí es donde viene este propósito. Luego vienen autores como algunos habrán leído el libro o los libros de Simon Sinek. Él publicó hace tal vez unos 5 o 7 años este libro que se llama Comience con por qué. Lo que Simon Sinek hace es hacer una revisión y una investigación de cuáles son las organizaciones más importantes en el mundo en términos de crecimiento, de expansión, de penetración, etc. Y él se da cuenta que estas organizaciones tienen una característica muy importante y que tienen el porqué muy claro. Todo el mundo tiene muy claro el qué, todo el mundo tiene muy claro el cómo, pero no todo el mundo tiene claro el por qué. Simon Sinek nos dice, las organizaciones que tienen claro su por qué estoy haciendo lo que hago, por qué voy a hacer lo que hago, por qué estoy en este negocio, por qué estoy en esta industria, por qué estoy en este sector, por qué ofrezco clases de mandarín, tiene que estar alineado con un porqué real. Y todas las decisiones que esas organizaciones hacen, las hacen fundamentadas en ese porqué. Simon Sinek nos dice, la gente que trabaja en esas organizaciones están alineadas con el porqué. Esta gente contrata fundamentados no en el qué ni en el cómo, sino fundamentados en el porqué. Es más fácil organizar, alinear una organización, un grupo de gente, una comunidad, cuando las personas están compartiendo ese porqué. Una cosa entonces es planificar en los tiempos normales, donde las cosas son más o menos predecibles, y otra cosa es planificar en el medio de una tormenta. Las etapas tienen cinco fases. La primera fase es la aparición de signos, ¿no? Entonces es cuando hay algo que nos está diciendo están pasando algunas cosas, hay algunos rumores, y nosotros, en general, la tendencia en general nuestra puede llegar a ser la de un poco ignorarla, negarla, incluso puede haber un poco de negligencia. Yo creo que de alguna manera todos pudimos haber llegado a escuchar que este virus estaba incrementando su morbilidad y mortalidad en algunos países. Y todos lo escuchamos, pero muy pocos de nosotros realmente nos preocupamos hasta que llegó la segunda fase, que es cuando ya estalla la crisis. Entonces, en ese momento lo que sucede es algo que cuando ya nos llegó a nosotros, no es algo que está en el otro lado de la frontera o de la vereda, sino ya nos llegó a nosotros. Hay negación, pánico, parálisis, o hay reacción o hay sobrereacción. Luego viene lo que se conoce ya como la consolidación de la crisis, que es cuando ya comenzamos a tener alguna información, obviamente también muchísima desinformación y por lo tanto mucha incertidumbre. Luego viene ya el proceso de resolución de la crisis, y es cuando ya estamos comenzando a perfilarnos hacia la búsqueda de la normalidad. Y por último viene el proceso ya de reflexión y análisis y aprendizajes. Quiero que ustedes recuerden esa diapositiva anterior, tal vez una de las primeras, donde teníamos que esa curva de crecimiento, nosotros difícilmente la vimos venir, y nosotros, en general, todos nosotros nos ubicamos en la tercera y la cuarta etapa de la crisis en este momento. La crisis ya estalló. Ya en Argentina seguramente los números, no sé específicamente cómo van, pero ya tienen un seguimiento de números, tienen un seguimiento de personas contaminadas, tienen un seguimiento de saturación de los hospitales o no, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de información, pero nosotros no alcanzamos a tener esta etapa en la cual vimos los signos y los síntomas y pudimos actuar proactivamente y no reactivamente, como nos sucede cuando actuamos en el estallido y la consolidación de la crisis. Entonces, estas 5 etapas nos hacen
manejemos la crisis de 5 formas diferentes en general, 5 pasos también. La primera es cuando identificamos esos signos, si somos proactivos y si conocemos que la crisis está llegando o puede llegar, tomamos una acción proactiva, y es cuando ya hemos desarrollado unos protocolos de acción y tenemos unos comités, etcétera. Toda una logística e infraestructura para sortear la posible llegada de la crisis. No nos ha llegado. Luego, la segunda fase es ya cuando ya sabemos que llega y es toda la parte de preparación y prevención. En la etapa en que estamos es contención y control del daño, disminuir el impacto lo que más podamos, y luego vamos a comenzar este proceso de tratar de recuperarnos para llegar a la última fase, que es ojalá el análisis, la reflexión de lo que sucedió. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros decimos que es muy probable, hay una gran probabilidad de que la curva de infección se reactive, se reagudice en unos 3 o 4 o 5 o 6 meses en Argentina, por estar en la parte sur del planeta. Obviamente tienen unas estaciones que van diferentes a la parte norte del planeta. Entonces, para ustedes, nosotros lo estamos viendo como que nos va a llegar en el invierno nuestro, que será aproximadamente entre los meses de noviembre, diciembre, enero. Se reagudizaría, esa es una predicción. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que si ya sabemos lo que nos puede llegar a pasar, deberíamos estar otra vez ya en este momento pensando y planificando hacia la identificación de los posibles signos y prepararnos para prevenir el impacto, de lo cual no tuvimos tiempo en esta situación. Tengo entendido, porque hablando con gente en Argentina, que a ustedes les avisaron de la noche a la mañana que el sábado decidieron, los lunes no se abren los colegios. No tuvimos tiempo ni para hacer un plan de contingencia o un plan preventivo, proactivo, sino nos tocó hacer un plan de reacción, contención del daño y tratar de acoplarnos a la situación. A lo que quiero hacer referencia a esto es que tenemos en este momento ya la posibilidad de saber que esto se puede llegar a repetir en 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, hasta que no tengamos la vacuna. Y deberíamos estar trabajando en la planificación de esta reagudización mediante todos los elementos que nos ayudan a actuar proactivamente. Cuando estamos planificando en tormenta, en crisis, si ustedes recuerdan esta diapositiva, aquí decía objetivos a mediano o largo plazo. ¿Qué cambia cuando tenemos que planificar para el corto plazo para una crisis? Que los objetivos se convierten en prioridades. O sea, ya no hay objetivos. Esos objetivos de esta planificación estratégica que habíamos hecho excelentemente hace 6 meses o 4 meses preparándonos para el año y vamos a hacer esto. Cuando llega la crisis, como nos llegó a todos nosotros, todos esos objetivos, o sea, la estantería se nos cae. Y nos toca volver fundamentados, y siempre hago referencia a esto. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuáles son nuestros valores? Porque va a ser, ahora les voy a dar ejemplos de la dificultad que tenemos en la toma de prioridades si nosotros no tenemos muy claro estos elementos. Una vez nosotros determinamos las prioridades en la crisis, debemos realinear todos estos elementos, realinear los equipos, realinear las estrategias, las acciones de los procesos y comenzar a generar procesos de ejecución. ¿Para qué? Para el manejo de estas prioridades. Hago referencia otra vez a la importancia de tener esto muy en cuenta. ¿Por qué? Yo les cuento una situación particular, lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros teníamos los 6 centros nuestros aquí abiertos. Servimos a más de 800 familias. Tenemos más de 150 personas trabajando en esos 6 centros.
nosotros con mi esposa y con un equipo, como trabajamos, les dije anteriormente, con el modelo BES, estábamos en ese momento, estoy hablando de las primeras 2 semanas de marzo, estábamos en España haciendo acreditaciones de unos colegios que trabajan con el modelo BES. Cuando nosotros nos vamos para España el 2 de marzo, revisamos, dijimos, esto del virus está sonando como hay que ponerle cuidado, miremos cómo está España, y nosotros nos fuimos a las páginas de la Organización Mundial de la Salud y otros puntos de referencia para saber cómo estaba España. En el momento en que nosotros nos vamos para España, marzo 2, España tiene 19 casos reportados. 19 casos reportados. 2 semanas después, España está bordeando los 4,000 casos reportados, y ya comienzan a aparecer estas cifras impresionantes y dramáticas de muertos por el contagio y por el virus. Nosotros nos toca adelantar nuestro viaje y viajar prematuramente. Viajamos hacia el 12 o 14 de marzo, llegamos a los Estados Unidos, donde ya han tomado algunas medidas, pero todavía el virus no ha llegado en la magnitud en que estaba esto en Italia y en España. Nosotros, hago referencia a todo esto, ¿por qué? Porque ya nosotros estamos previendo la venida fuerte de la crisis. Entonces, rehacemos nuestro plan estratégico y comenzamos a trabajar en las prioridades. Nuestros valores están aquí. Aquí tengo 8 valores que los estoy compartiendo con ustedes. El primero está en inglés, obviamente, dice: haga siempre lo que es correcto. Haga siempre lo que es correcto. Nosotros fuimos los primeros en cerrar los colegios. El condado de Broward, que es digamos, la zona que nos rige a nosotros, dijo: ustedes pueden estar abiertos. La competencia nuestra estaba abierta, los colegios estaban abiertos, y nosotros, y si uno no tiene este elemento muy claro, estos elementos de aquí muy claros, el propósito, el destino y los valores, se entra en un conflicto que tiene que ver con: nosotros no somos concertados, nosotros somos 100% privados. Si nosotros cerramos, los padres pueden tener, que es lo que ha venido pasando, y creo que a ustedes también de alguna manera lo pueden haber enfrentado, los padres comienzan a decir: si yo no tengo el servicio, no pago. Los padres comienzan a decir: pero ¿cómo van a cerrar el colegio si yo todavía estoy trabajando? Todos los sitios estaban abiertos, no había nada cerrado. Y todos los sitios estaban abiertos, y todos los padres nos decían: pero si usted cierra, ¿yo dónde voy a llevar a mis niños? Me puedo tener. Entonces, es un momento dramático de crisis que nos hace entrar en esta angustia de tomar una decisión que está fundamentada en nuestro propósito y nuestros valores. Que nuestro propósito es el desarrollo de un ser humano, de un buen ser humano, con unas herramientas que le ayuden a moverse en el mundo de hoy, pero nosotros tenemos que hacer lo que es correcto siempre. Y nosotros sabíamos en ese momento que lo correcto era cerrar, y que todo el mundo iba a terminar cerrando, porque iba a ser la única forma de detener o de disminuir la velocidad del contagio, no detenerlos, pero sí disminuir la velocidad del contagio. Entonces, hago mucho énfasis en esto, la toma de decisiones, porque vamos a entrar en el conflicto donde viene la parte económica, que no es poco, todos lo sabemos como empresarios que somos, y como gente que tiene empleados y que tiene que pagar nóminas y arriendos y etcétera, etcétera. Pero viene el otro elemento, que es el elemento de la ética y de los valores y de la moral, que es: lo lógico no es estar abierto, y todos sabíamos que lo lógico era cerrar. Entonces, uno necesita tener los valores de la organización muy alineados, muy presentes para la toma de las decisiones conflictivas que se presentarán en el momento de la crisis. Este es nuestro formato, uno que hicimos nosotros para
generar un proceso de planificación estratégica que lo ponemos en una sola hoja, pero nos lleva mucho tiempo, es un tema complejo de completar. Pero esto fundamentalmente lo que quiero decir es, todo este plan estratégico maravilloso que ya habíamos desarrollado pasa a mejor vida de alguna manera, porque el plan estratégico de la crisis requiere otra mirada, otra actitud totalmente diferente. Las prioridades cambian, los objetivos cambian. Nosotros hablamos de 10 principios fundamentales para la planificación estratégica y son fundamentalmente, si ustedes recuerdan, en las 5 fases del manejo de la crisis. Estos son los autores que sugieren estas 5 fases. Estas 2 primeras fases hablábamos de que son las fases de la proactividad, donde generamos planes, protocolos, etcétera, para manejar la identificación de los signos y prepararnos para prevenir el impacto lo que más podamos. Luego viene el proceso ya reactivo de contención, de control del daño y recuperación hacia la normalidad. Aquí es donde nosotros implementamos estos 10 principios, que son 3 Cs, 4 Ps y 3 Rs. ¿Qué quiere decir esto? Las 3 Cs es fundamental en el momento de la crisis que el líder se haga visible. Y por eso hacemos un gran énfasis aquí en visibilidad del líder. Si hay un momento donde el líder tiene que estar presente, tiene que ser visible, tiene que ponerle, como se dice vulgarmente, el pecho al viento, es en este momento. En los momentos de crisis es donde se necesita alguien visible que tome el comando, que tome el control y que comunique. Es fundamental, es por eso hago gran énfasis en estas 3 Cs en los momentos de la crisis. Comando con un propósito, volvemos a nuestros valores, tiene que ser un encargado de la mantención y de la ejecución fundamentado en los valores de la organización. Controlar, alinear y comunicar. Más allá, no sé cómo serán las cosas en Argentina, más allá de que la figura del señor Trump aquí en los Estados Unidos sea altamente controversial, y no vamos a entrar en detalles de por qué sí o no, pero un tema que llama la atención es que todos los días a las 6 de la tarde, el señor Trump con su equipo salen a los medios a decir específicamente lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las actualizaciones, cómo se está mitigando la situación, etc. Entonces, lo que él está haciendo es generar esta tranquilidad a expensas de que el líder muestre comando, control y de comunicación constante de lo que está sucediendo. La siguiente parte son las 4 Ps, que yo las enfoco específicamente hacia ejecución. Para mí, ejecución es hacer que las cosas pasen. Acuérdense que hablábamos que el problema grande que tiene muchas veces la planificación estratégica es que hacemos unos planes maravillosos, generamos unos objetivos, unas tareas, unas metas y unos responsables y unos indicadores, y al cabo de 15, 20 días eso queda detrás de la puerta y comenzamos en general, nos pasa a todos, a apagar incendios y el plan estratégico queda allá. Entonces, la parte, para mí, de las partes más importantes del plan, de cualquier plan, es su ejecución. Y aquí es donde entra la proactividad. O sea, tenemos que estar todo el tiempo pensando en esas prioridades. Tenemos que determinar cuáles son las prioridades para el momento, y hablaremos de cómo en las crisis las prioridades cambian. La prioridad de la semana 1 no necesariamente es la prioridad, o las prioridades de la semana 2, la 3 y la 4. Si yo les digo, hace 3 semanas en los Estados Unidos, la prioridad eran los respiradores y los ventiladores. O sea, los ventiladores pulmonares y los respiradores.
Era todo enfocado a generar la mayor cantidad de ventiladores y respiradores para salvar la mayor cantidad de vidas posible en los hospitales. Eso fue hace 3 semanas. Hace la semana pasada, la prioridad, obvio, ya se había superado a expensas de ejecutar el plan. Lograron la cantidad de ventiladores que se necesitaban y en la producción adecuada de ventiladores. La segunda semana comenzaron a hablar de ahora necesitamos test. Necesitamos estar haciendo las pruebas de cuánta gente se ha contagiado mediante la serología y las pruebas de cuánta gente en este momento está con el virus y puede contagiar a otros. Esa era la prioridad de la semana pasada, sigue siendo la prioridad de esta semana, pero los números están creciendo a cifras de casi 250,000 test diarios en los Estados Unidos. O sea, hace 3 semanas no teníamos 50,000. Hoy estamos superando los 250,000 y la idea es llegar aproximadamente a 600,000 test diarios. Esta semana son varias prioridades. Las prioridades ahora son, y todas son comunicadas, y cómo se están trabajando, cómo se hace la ejecución, cómo se hace ese seguimiento. Ahora estamos ya comenzando a generar toda la logística y toda la información sobre el regreso a la normalización que toma unas etapas. Lo que quiero hacer énfasis en esto es que hay unas prioridades, tiene que haber una proactividad del equipo y del líder enfocados en la ejecución, la productividad, que se hagan las cosas. Y el líder tiene que ser una persona optimista, positiva. Es muy difícil, y esa es la tarea difícil que tenemos los líderes, así por las noches no podamos dormir y estemos llenos de ansiedad y de frustraciones. Al equipo y a la gente le tenemos que demostrar que no la sabemos todas, y ahora vamos a hablar de la actitud del líder y cómo se comunica, sino tenemos que mostrarle a la gente que estamos trabajando en aras de lograr los objetivos, qué es lo que hemos logrado, qué son las cosas que estamos obteniendo para mostrar el positivismo. El líder y el emprendedor tiene una característica muy particular, y es que siempre ve las situaciones como oportunidades. Yo estoy absolutamente convencido que este momento que estamos viviendo nosotros es una enorme oportunidad. Las crisis, sea la que sea, y hemos vivido muchísimas en la historia de la humanidad, las crisis han servido para determinar quién como persona o como organización, como comunidad, como país, está mejor preparado que otros. Y desafortunadamente es un poco la realidad, pero esta crisis va a determinar quiénes están más preparados para sobrellevar la crisis y salir fortalecidos, y habrá otros que quedarán un poco rezagados. La invitación siempre para nosotros, y nosotros ese es el mensaje que le damos a nuestra gente constantemente, esta es una gran oportunidad. Esta es una enorme oportunidad para diferenciarnos, para hacernos relevantes, para hacer cosas que por ahí no habíamos hecho antes y sabíamos que eran importantes, para posicionarnos mejor con nuestros clientes, con el mercado. Acuérdense de esa estrategia del océano azul. No es para ganarle a la competencia, es para posicionarme mejor con la gente a la cual yo sirvo. Y la última de la serie de estas 10 elementos fundamentales es lo que constantemente yo le digo al equipo nuestro, que es las 3 R's. En alguna webinar que tuve hace un par de días, 2, 3 días atrás, gente muy angustiada me decía, es que, ¿qué hacemos para que nos paguen los clientes? Y yo les digo, en este momento hay que ser relevantes. Este es el momento
donde aquellos que son relevantes se van a posicionar mejor. ¿Qué es que soy relevante? Que le agrego valor a mi gente, que le agrego valor a mi comunidad, que le agrego valor a aquellos a los cuales yo los estoy sirviendo o los estoy ofreciendo algo. ¿Qué pasaría si yo desapareciera? Esa es la pregunta que yo siempre le hago a mi gente. ¿Qué pasaría si nosotros no existimos? Eso haría un gran hueco, afectaría a muchísima gente, etcétera, etcétera, lo que sea. La pregunta que yo le digo que se hagan ustedes, les invito a que se hagan ustedes es, ¿qué tan relevantes son? Y este es el momento en el que hay que ser más relevantes. Yo me imagino que les está pasando a ustedes también, pero con mi esposa, que llevamos ya 30 años empujando este piano cuesta arriba, hace mucho tiempo siempre trabajamos mucho. Trabajamos siempre mucho. Somos, aquí se llaman workaholics, nos disfrutamos el trabajo. Pero nunca habíamos trabajado tanto como ahora. Y todo nuestro equipo está trabajando, yo diría que están trabajando 14 horas diarias. Porque es el momento en el que hay que darle valor a quienes creen en nosotros. Entonces, el elemento relevancia es fundamental. Hay que trabajar para ser relevantes y tenemos que ser relevantes. La reputación es lo que yo hago, qué dice de mí. A nosotros, vuelvo a la historia esta de que fuimos los primeros en cerrar los colegios en el mercado. Fuimos los primeros en cerrar. Y fue angustiante y aún nos tiene angustiados. Estamos cerrados, ahora sí ya está cerrado todo el mundo. Pero ¿qué ha comenzado? ¿Qué dice eso que nosotros hicimos? ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué es lo que es la reputación? Y la gente comienza a decir, a felicitarnos. Algunos estaban angustiados, obviamente los padres reaccionan en un momento determinado, ¿y yo qué hago con mis hijos? Pero la gente comienza a decir, ¿qué se dice de Education First en nuestro mercado? Esta gente hizo lo que había que hacer. Esta gente estaba adelantada a las circunstancias. Esta gente reaccionó bien. Y ahora seguimos trabajando como seguro están trabajando ustedes, lo sé porque hablo con Juan Pablo, que nos estamos acomodando, dando clases online, trabajando virtualmente, etcétera, etcétera. ¿Qué dice todo ese esfuerzo? Porque así nos esté saliendo mal, así no nos esté saliendo bien, así estemos aprendiendo por el camino. Lo que la gente se lleva en términos de reputación es qué dice la gente de todo lo que estamos haciendo para tratar de servirlos a ellos. Y hay que tener en cuenta que toda esa relevancia y esa reputación tiene una resonancia, se amplifica y genera ese impacto. Entonces, un poco lo que estamos diciendo es, en la planificación estratégica de crisis hay que tener estos elementos en cuenta, que son todos estos a los cuales ya hice referencia. ¿Cuál es la actitud del líder y sus interlocutores? Súper importante, el líder no puede ser el primero que sale corriendo, brincando y gritando en la crisis. Tiene que ser calmado, pero tener sentido de urgencia. Fundamental informarse, constantemente estar informándose. Hablábamos en otro webinar de liderazgo. Lo peor que puede hacer el líder en este momento es tratar de hacerse el héroe o tratar de pretender ser el héroe. Esta es una crisis que sin precedentes, poco sabemos del virus, poco sabemos de su comportamiento, aún poco sabemos de su comportamiento, poco sabemos de sus implicaciones, poco sabemos de muchas cosas, poco sabemos o no sabemos tanto de la virtualización de la educación, todo lo estamos aprendiendo por el camino. Entonces el líder cuando se presenta a comunicar como debe comunicar, tiene que ser transparente y humilde, tiene que decir, miren, estamos aprendiendo esto, vamos a hacer esto, nos estamos esforzando, hemos averiguado, estamos trabajando, nuestros valores nos indican que debemos hacer todo por la seguridad de la gente y les iremos informando en la medida en que vamos solucionando los problemas. Determinado y proactivo, el líder y el equipo tiene que ser flexible. Creo que todos lo hemos vivido. Esta crisis cambia casi que hora a hora.
día a día. Entonces, el plan que tenemos, esas prioridades que tenemos, se tienen que ir ajustando en la medida en que nos vamos moviendo. Hay que ser reflexivo y fundamentalmente empático. Esta fue la forma como nosotros determinamos nuestras prioridades. Yo no voy a hacer un ejemplo específico porque cada país es diferente, cada colegio es diferente y cada circunstancia es diferente. Tenemos colegios que son concertados, tenemos colegios que son privados, hay colegios que son públicos, y cada país y cada región tiene eso. Entonces, este webinar es un webinar muy genérico para que les sirva, ojalá les sirva a todos, y no puedo traer ejemplos específicos, pero para nosotros, ¿cuáles fueron las 5 líneas de las prioridades? Primero, todo funcionar desde la perspectiva de la ética y los valores. ¿Cuáles son nuestros valores y cómo nos vamos a comportar? Fundamental, tener en cuenta que la seguridad es lo primero, y por eso decidimos cerrar antes que todo el mundo, cuando ni siquiera era obligatorio. Otra prioridad es la contención del ser humano, y estamos hablando de la contención del ser humano, de las personas que trabajan dentro de la organización, que también tienen su corazoncito, sus sentimientos y su bolsillo, y sus necesidades, su estrés, etcétera, pero también la comunidad a la cual servimos. Todo hacerlo desde la perspectiva de la legalidad, y obviamente que hay unas implicaciones económicas dependiendo de cada circunstancia, pero en el caso nuestro la parte económica es significativa, es muy importante. Entonces nosotros es lo mismo, alineamos todos nuestros recursos, todas nuestras estrategias, acciones, procesos, todo para el manejo de esas prioridades. Un elemento fundamental que hay que hacer cuando se trabajan en crisis es que hay que generar diferentes comités. Entonces, nosotros desarrollamos un comité de crisis y nos fundamentamos en un grupo de gente que nos acompaña, que son, digamos, las personas que están siempre al lado nuestro, el equipo, y fundamentados con un marco desde la ética, los valores y la legalidad, generamos una cadena de comando y unos protocolos para ir manejando estas crisis con un conjunto de subcomités. Tampoco hago énfasis específico en alguno porque cada circunstancia es diferente, pero tiene que haber, por ejemplo, un comité de comunicación, de información, etcétera, un comité de la parte económica, financiera, etcétera, etcétera. Dependiendo de las necesidades, en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un comité que no teníamos hace 3 semanas, que es el comité de apertura. Tenemos un comité nuevo, en la medida en que las cosas van evolucionando, que vemos que hay unos lineamientos y unas guías para poder abrir, que ya se está hablando de que podríamos estar abriendo entre 2 y 3 semanas nosotros. Entonces, ahora tenemos un comité, que es un comité de apertura, que es el que nos ayuda a ir planificando para esta crisis. Y en ese comité de apertura se van estableciendo unas prioridades y vuelve todo lo mismo a esto, pero las prioridades van cambiando y tenemos que ir alineando todos estos elementos. Es fundamental entender que en las crisis hay reasignación de roles. ¿Les habrá pasado a ustedes? Perdón, no sé qué hice aquí. Hola. ¿Está todo bien, Juan Pablo? Sí, ahí está. Sale muy bien, Gilberto. Es que toqué algo aquí que pasó. En las crisis hay una reasignación de roles. Puede llegar a suceder que determinadas personas necesitemos que nos ayuden en áreas en las cuales probablemente antes no estaban, en las cuales no estaban trabajando. La crisis requiere una reorganización, una reasignación de prioridades y por lo tanto una
puede requerir una reasignación de roles. Siempre se dan estas circunstancias en generales en las crisis que hay unos líderes emergentes, unas personas que no habíamos visto, digamos, salir en otras circunstancias y en estos momentos asumen un liderazgo. Y es fundamental todo el tiempo con una alineación y unos lineamientos claros, fundamentados en los propósitos y en los valores, pero tener esta flexibilidad de irse acoplando a las circunstancias, constantemente hacer monitoreos, constantes en monitoreos. Nosotros hemos generado diferentes grupos de WhatsApps con cada uno de esos comités. Entonces, hay un grupo de WhatsApp para una cosa, hay un grupo, esos somos nosotros. Sabemos que existen otras estrategias, pero fundamentalmente como la comunicación en este momento, la proactividad, la ejecución, la alineación son fundamentales. Trabajando con base en esas prioridades y en estos comités, generamos unos grupos de WhatsApp para cada cosa. Entonces, las personas que están encargadas de esto, las personas que están encargadas de cada una de estas áreas, y nosotros estamos en esa comunicación constante y monitorización constante. Hay que tener muchísimo control de la información y de la desinformación. A ustedes seguramente ya les ha pasado. Si uno no informa, la comunidad desinforma. Eso es un tema, sobre todo en los momentos de angustias y de crisis. Si el líder no sale, o sea, acuérdense que hablábamos de visibilidad, si los líderes no salen a informarle a la gente interna, a la gente que trabaja en la organización, y a la gente a la que se sirve, qué es lo que está pasando, cómo estamos trabajando, en qué fase estamos, cómo estamos ayudando a la gente, cómo vamos a abrir, cuáles son las etapas, qué estamos haciendo. Nosotros acabamos de mandar ayer una carta hablándole a la gente de la fase en la que estamos hablando ya pensando en la apertura, siendo muy claros que lo fundamental es la seguridad y el trabajo con la gente, pero estamos ya hablando de la apertura. Y que les vamos a mandar una encuesta para ver cuál es la respuesta de la gente, el interés, la preocupación. Hay que estar constantemente en ese proceso de información. Si no, los grupos de WhatsApp dicen el colegio no va a cerrar, se quebró, no se quebró, dijeron que no abren sino hasta diciembre, etcétera, etcétera. Ustedes todos lo han vivido. Fundamental generar estos comités, y uno dentro de esos comités tiene que haber una centralización de la información. Revisión constante del plan. Les hablaba que es fundamental en los procesos de ejecución generar algo que Rockefeller, esto es de un libro de una persona que se llama Bernie Harnish de MIT, que él escribió un libro que se llama Los hábitos de Rockefeller. Uno de los hábitos de Rockefeller era la generación de ritmo. Entonces, uno dice, ¿qué es la generación de ritmo? La generación de ritmo es: yo tengo unos objetivos o unas prioridades. Esto es lo que queremos hacer. Estos son los responsables. Estos son los indicadores. Estas son las estrategias, los procesos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer que pase? Pues se generan un conjunto de pequeñas estrategias que todas alineadas van a hacer que eso pase. Entonces, ¿cómo hago yo para generar ritmo en un momento de crisis donde necesitamos estar tomando acción y ir solucionando esas prioridades una a una de forma conjunta y coordinada? Pues lo primero que hacemos es, tenemos que tener reuniones productivas, efectivas, eficientes todos los días. Entonces nosotros tenemos unas reuniones donde nos juntamos con el comité de crisis. Esa reunión no tiene más de 20 minutos, donde decimos, el protocolo es: ¿cómo me siento? ¿En qué estoy? ¿En dónde estoy frenado? ¿Qué no me está funcionando? ¿Qué hay algo nuevo que sé? ¿Cuáles son los indicadores de lo que estoy haciendo? ¿Cómo sé que estoy avanzando o no? Y luego se van haciendo los ajustes. En estas reuniones, cuando la persona dice, estoy frenado en esto, muchas veces tiene que ver con el trabajo de otro. Entonces dice, no he podido comprar tal cosa porque no me han aprobado el presupuesto. La persona que aprueba el presupuesto está en la reunión. No le queda otra que aprobar el presupuesto. Entonces, estas cosas van generando ese ritmo. Y luego hay unas sesiones diarias
de comunicación. Son diferentes estrategias para generar el ritmo, pero esto es un elemento fundamental para hacer que las cosas pasen. Entonces, un poco es eso, es entender que esto que es una planificación estratégica, y quiero que volvamos otra vez hacia atrás y recordemos que todo esto era igual, la única diferencia estaba en esta parte de acá que decía objetivos mediano largo plazo. En las crisis, todo esto se replantea fundamentado en unas prioridades. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir trabajando en cualquiera que sea las prioridades que determinen cada uno de ustedes dependiendo del momento en que esté cada uno de sus colegios, de sus regiones, en su país. Pero tenemos que además ir pensando en que esta circunstancia que estamos viviendo hoy la podemos volver a repetir en 3, 4, 5 meses. No sabemos, ninguno de nosotros sabemos si se da o no y cuántas veces. Pero ya a diferencia de lo que estamos viviendo hoy, es que ya podríamos comenzar a planificar desde el punto de vista de manejo de crisis en las dos primeras etapas del manejo de la crisis, que son todo lo que tiene que ver con ser proactivos, generar planes de contingencias, generar protocolos para el manejo de la crisis. Ya en este momento les doy el espacio para las preguntas y voy a abrir. Ustedes tienen, si ustedes van a su pantalla, van a ver que hay una imagen de algo que dice que hay una Q y una A que se llama, eso quiere decir questions and answers, o sea, preguntas y respuestas. O si ustedes tienen un chat, si quieren pueden ir a las preguntas y respuestas y pueden ir haciendo preguntas. O no sé si se las quieren hacer a Juan Pablo y Juan Pablo me las hace a mí. O comentarios, no tiene que ser solo preguntas, comentarios, Sí, etc. Gilberto, bueno, la verdad que magistral, ¿no? Como siempre, tu exposición. Es muy importante esta parte de la interacción, ¿no? Que podamos llegar a tener. Yo lo que te quería proponer es, o si de eso lo consideras vos, si querés que hagamos a través de ahí las consultas, o si no, la otra posibilidad es conectarnos con otro ID, nuevamente todos, y que vos puedas también interactuar con la escuela, poder verlos directamente y que se presenten y bueno, ir interactuando. Perfecto. Entonces, si quieres que yo, lo que puedo hacer es cancelar y organizar uno nuevo, pero ya como reunión. Sí, exactamente. O si no, yo lo organizo como tú quieras. Yo ahí tengo un ID que te pasé por chat, que si por ahí lo puedes publicar, no sé de qué manera, para que tomen nota y se conecten con ese ID. A ver, no sé si es más fácil, no veo ninguno, por este chat, por el chat de aquí. Por el chat de ahí, sí, te lo enviaron. El chat. Veo questions and participants, polls, new share. Puede ser aquí. Si no, Ya. Aquí está el chat, aquí está el chat. Míralo, 679. creo que ahí lo están viendo. Lo están viendo en la pantalla mía, creo. A ver. ¿Lo ven o no? ¿Ven mi chat? Mira, esto es Zoom, Juan Pablo. Hola. Sí. Es Zoom. Es Zoom, sí, es Zoom. Entonces, lo que tendríamos que hacer es terminar esta reunión y entrar al Zoom con este ID. Eso, 679. ¿Es ese el que se está viendo? Sí, ese es el que veo. 679-672-2229. Ese, si lo podemos repetir o por ahí poner en grande, no sé si lo ven todos, el número, o si por ahí vos lo podés enviar por chat para todos para que lo tengan o que tomen nota. Copy y lo voy a mandar por chat. Eso, y que tomen nota, porque si no cuando se cierre el chat se pierde. Ahí quedó, ID 679-672-2229. ¿Te salió? Ahí por chat, no. Sí, aquí yo lo estoy poniendo en el chat, pero no sé por qué no lo ven.
Sí, acabo de ponerlo. 679-672-2229. A ver. Bien. 679-672-2229. Ahí no sé si les habrá llegado también. Sí, yo lo estoy viendo, pero no sé si no les llega a los demás, porque yo lo veo, pero no sé si a los demás no les llega. Bien, si no repetirlo por ahí en voz alta es 679-672-2229 para que tomen nota y se conecten mediante Zoom con ese ID. Yo lo dejo abierto para que podamos ingresar todos y ahí ya podés ver a las escuelas y que te hagan las consultas al respecto y todo. Bien, entonces nos vemos ya en un minuto ahí. Nos vemos en un segundito. Ok, Gracias. chao, chao. Chao, chao.